Frente a frente en la Nueva TV. Hola, ¿qué tal amigos de la Nueva TV que nos siguen en todas nuestras redes sociales? Bienvenidos a este primer Frente a Frente con Johanna Cañizares y Daniel Borja. Daniel, qué gusto compartir este espacio diferente contigo y también con ustedes. Quienes nos siguen a través de las redes sociales, estamos listos para comenzar un programa de entrevistas muy diferente y lo hacemos el día de hoy. ¿Desde qué lugar? Una locación que para muchos puede ser conocida, pero para otros no. El Mercado América, uno de los lugares de comercio más importantes de la ciudad de Quito y sobre todo donde tenemos a nuestras queridas caseritas. ¿Cómo está mi señora linda? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, señorita, buenas tardes. Cuénteme qué productos hay por acá. Toda clase de fruta, mi amor, manzanas, peras, naranjita, melón, piñas, papayas, sandías, de todo, manguitos, uvitas, todo hay aquí, mi amor. Se ve todo muy rico. Yo he salido en vivo en varias ocasiones aquí, así que puedo dar fe de que aquí los productos son deliciosos. Y sobre todo aquí hay varias ferias, la Feria del Marisco, la Feria de las Flores, la Feria de las Hortalizas y usted tiene un sinnúmero de opciones para que pueda aprovechar este espacio, este lugar tan importante de comercio de nuestra querida ciudad de Quito y sobre todo a buenos precios y con buenos productos. Bueno, y desde aquí, desde el Mercado América, comenzamos nuestro primer programa Frente a Frente con Johanna Cañizares y Daniel Borja, y nuestro invitado tenía que ser un invitado muy fuerte, alguien muy polémico, polémico, alguien querido por muchos y odiado por otros. Y que también generó mucho acontecer y mucho que decir en el 2019. Le recibimos a Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, que nos acompaña esta tarde para tener nuestro primer Frente a Frente. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jaime, ¿qué Muchas tal? gracias. Feliz Muy año, bien, gracias muy por bien. acompañarnos, por estar aquí en este día de entrevistas, en este primer programa. Bueno, nosotros le damos la bienvenida y le invitamos a que nos acompañe a la mesa del Frente a Frente, en donde vamos a tener nuestra primera entrevista con usted. Muchas gracias. Por favor. Acompáñenos. Su nombre marcó toda una revolución. Su voz fue la voz que todos una noche quisieron escuchar. Se ha derogado el decreto 883. Y este jueves 9 de enero del 2020, a las 18 horas, Jaime Vargas estará frente a frente en la Nueva TV. Frente a frente en la Nueva TV. Bueno, estamos listos para comenzar esta entrevista y primero queremos empezar a conocer a Jaime Vargas, quién es él, de qué comunidad es y también un poco de su familia. Y sobre todo, algo que la gente no conoce, a Jaime Vargas, el padre, el dirigente, el amigo y sobre todo también, en un momento más le vamos a preguntar algo que todo el país está esperando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero agradecer por este espacio, saludar a la dirigencia de este mercado, para nosotros mercado popular de los pueblos indígenas. Y toda la gente que está aquí son de los pueblos indígenas, no son los migrantes, y es por eso es que decimos de que los campesinos, la gente del páramo, la gente de las comunidades, somos las que alimentamos al país. Soy Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, una de las nacionalidades. Soy de la nación Achuar del Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana, del centro sur de la Amazonía de la provincia de Pastaza. Nacido el 21 de julio de 1979. Hace 3 meses atrás nomás que cumplí el año. Estamos 40 años de vida, de lucha, de existencia, gracias a mi padre. Jaime, algo importante usted topó en ese momento, su padre, un también reconocido e histórico dirigente indígena, usted siguió sus pasos. Sí, yo quisiera agradecer a mi padre, quien tuvo todo ese valor, todo ese espíritu, toda esa visión de darme toda la sabiduría, más que, yo digo, más allá de haber ido a la escuela
o al colegio. Me enseñó en el campo, en la selva, en el caminar, en la comunidad. Yo nací en una comunidad en la provincia de Pastaza, no, en una de las comunidades que queda de la ciudad de Puyo, de la Shell. La Shell es la primera ciudad que se hizo en tiempo, cuando empezaron a ingresar las empresas petroleras. No sé si se acuerdan de esta empresa petrolera Shell, que fue la primera empresa que ingresó en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, de ahí se vuela a través de una avioneta. Sí, espero que me pregunten de quiénes son estas avionetas. A eso íbamos después. Sí. Después. Mire, hay que volar 45 minutos, volar en plena selva, y llegamos en la comunidad Capahuari. La comunidad Capahuari es la primera comunidad que se construyó dentro del territorio achuar. ¿No? Hace 60 años atrás, solo voy a poner 60 años atrás, no había la nacionalidad achuar organizado, diríamos. No existían comunidades, pero yo digo, los evangélicos, los católicos, llegaron supuestamente a civilizarlo, a evangelizarla. Entonces empezaron a construir y se hizo la primera pista de aterrizaje. O sea, usted es pionero, o sea, usted conoció todo el desarrollo de esta parte del oriente ecuatoriano y ha transcurrido todas estas etapas y sobre todo también la huella que las petroleras han dejado en la Amazonía de nuestro país. Sí, no tanto, pero yo creo que la historia que nos había enseñado mi papá, mi abuelo, que todavía vive, el papá de mi mami. No conocí también a mi abuelita, no la mamá de mi papi, pero a mi abuelo, diríamos al Irar, el gente extraña, que se llamaba gente extraña, mi abuelo, el padre de mi papi. A él en cambio le asesinaron en una guerra entre ellos. Vivían en guerra los achuar, vivían en guerra entre hermanos, no entre familia, pero yo creo que los procesos han cambiado y pues he conocido la historia, cómo llegaron, cómo se posicionaron las empresas petroleras. Así es que yo nazco ahí, pero de 4 años, exagerando de 4 o 5 años, mis padres, como usted sabe de que las comunidades o la gente indígena empieza a buscar espacios adecuados, ¿me entiende?, donde vivir. Entonces empezaron a caminar, sí, en busca de los ríos importantes. Entonces mi abuelo caminó casi 3, 4 días y llegan a conocer Río Pastaza, un río importante, maravilloso. Entonces deciden hacer una comunidad donde hoy vivo, que se llama Comunidad Achuar Guaraní. ¿Cómo se moviliza Jaime Vargas? ¿Tiene una o varias avionetas a su nombre? ¿Cuántas son? Porque esa es la polémica. Lo vimos en fotografías en redes sociales, usted creo que se tomó una selfie en una de ellas y de allí nace la inquietud de si Jaime Vargas tiene un patrimonio tan extenso como para tener una avioneta. Primero yo me había disculpado con los familiares del piloto porque hace 6 meses atrás falleció el piloto, un gran amigo, un gran compañero de la Amazonía ecuatoriana, un piloto importante que trabajó por sus comunidades y en un accidente tuvo que fallecer. Mire, en la Amazonía ecuatoriana la mayoría de las comunidades indígenas como Shuar, Achuar, los Quichuas, los Guauranis, los Zaparas, los Xiviar, los Andoas, diríamos los Sionas, Secoyas, Cofanes, vivimos donde no existe vías carrozables, diríamos. Entonces, la nacionalidad achuar se crea en 1991 y legalmente en 1983, donde empezaron a construir procesos importantes pensando en cómo fortalecer, en cómo proyectarnos, en fortalecer o apoyar a nuestras comunidades. Porque, mire, nosotros o nuestras comunidades viven en las fronteras entre Perú y Ecuador, donde tenían que caminar una semana para llegar a la ciudad de Macas, a la ciudad de Puyo, llevando a un enfermo, y tenían que a veces, yo digo, a veces morir en medio camino,
Porque no se tenía las No condiciones tenía. para poder Y la transportarse. historia dice que ahí tenían que enterrarlo en medio camino porque no podían... Pero actualmente tienen las Entonces, condiciones, hay mire, los recursos entonces, económicos para comprar una mire, avioneta. Aparecen estas Mire, avionetas. mire, entonces la nación Achuar del Ecuador, los mismos hermanos Shuar y los quichuas de Sarayaku, también después de que la nación Achuar planteó, primera organización, primera nacionalidad que empezó a tener esta empresa aérea fue la nacionalidad Shuar, Fix, ¿no? Que está en Morona, Santiago. Entonces nos proyectamos crear una empresa aérea. ¿La empresa es suya? No, es de la comunidad o de las comunidades o de la nacionalidad Achuar. Pero ¿A una nombre de estas quién están las avionetas? ¿Están a su nombre o a nombre de la comunidad? Absolutamente ninguna de las avionetas. Yo me había olvidado de publicar, yo había estado revisando algunas fotografías donde aparezco así desnudito, sin ropa, jugando en media lluvia con un avioncito, pero con palitos del brazo de plátano, ¿no? ¿Verdad? Donde juego haciendo avioncito, ¿no? Chiquito, ¿no? De palitos. Yo digo, tal vez será esto, pero no tengo absolutamente nada. Pero estas avionetas sirven para las comunidades, entonces se crea para poder servir a nuestras comunidades. El dirigente no puede caminar una semana para visitar a una comunidad. ¿Con qué dinero se compran estas avionetas? ¿Quiénes ponen los recursos para gracias, mantenimiento? gracias a las dirigencias anteriores, también yo digo a las comunidades, cuando empezamos a crear la nacionalidad Achuar, había esta voluntad de aportar, de poner recursos, ¿no? Otros aportaron con 2 quintales de maní, diríamos con los 10 gallinas, otros haciendo cacería. Aquel entonces no había ley ambientales, todo esto, entonces tenían que cazar sajino, danta, para poder ahumar y mandar a la ciudad de Puyo y con eso venderla y con eso fortalecer la organización. Entonces, cuando se creó la nación Achuar del Ecuador, tuvimos un contacto con algunos ONGs internacionales, donde se planteó esta crisis o estas dificultades que vivía nuestra nacionalidad Achuar, pues entonces dijimos, entonces hay que comprar una avioneta. Gracias, digo, a la Fundación Pachamama Alliance de Estados Unidos, que donó la avioneta. Donó una avioneta de 3 pasajeros, primera avioneta. Donó a esta avioneta a la nacionalidad Achuar, y esta avioneta está a nombre de la nacionalidad Achuar, no está a nombre de Jaime Vargas. Yo, aquel entonces era Guambrito todavía. Sí, Guambrito todavía en la escuela. ¿Actualmente se tiene? Mire, y cuando yo asumo la presidencia de la nacionalidad Achuar del Ecuador desde el 2012 a 2015, pero antes de ser presidente también fui dirigente de mi organización. Entonces, cuando llegué a ser presidente, también hice un gran proyecto. Gracias al gobierno provincial de Morona, Santiago, donde firmamos convenios de cooperación interinstitucional, ahí también compré yo avioneta, en mi dirigencia compramos una avioneta de 3 pasajeros, pero una avioneta de alta tecnología, compramos a $60,000, no sé si me acuerdo, pero tenemos una amistad con una empresa, con un dueño de una fábrica de avionetas, ¿sí? Vamos Entonces, a avanzar un poco más rápido para conocer un poco más a profundidad a Jaime Vargas, un personaje sin duda de la política ecuatoriana bastante polémico. Casado, soltero, ¿cuántos hijos? ¿A cuántos sí paga la pensión alimenticia? Porque tiene pendiente algunas cosas con sus hijos. Sí, eso se ha dicho. Yo creo que, mire, yo soy Jaime Vargas, tengo mi esposa, ¿no? No soy casado, ¿no? Nuestra cultura no hay esa forma de casar legalmente, ¿me entiende? Pero creo que la vida misma nos hace decir de que somos casados, ¿me entiende? ¿Cuántos hijos? Mire, tengo 9 hijos. ¿Con la misma mujer? 9 hijos. Mi primera esposa, tuve fracasos, todo un ser humano podemos tener fracasos, y entonces cuando yo estaba de dirigente hasta 2015 estaba pagando puntualmente, pero usted sabe de que en las comunidades no hay trabajo, no hay sueldos, no hay empleo, entonces ahí empezaron los retrasos. Tuve que retrasarme unos 3 años, creo, no sé si los cálculos se hacen bien. 3 años, Jaime, es bastante para un niño. Bastante tiempo para un niño. Sí.
Entonces, ¿Cómo mantenían a sus hijos en estos días, en estos meses? Y hacíamos todo el esfuerzo, tenía que dar por lo menos lo que yo podía hacerlo, pero ¿Qué era cuánto dinero? $200, $300, a veces $600, comprarle la computadora, darle los útiles escolares, darle comida, o sea, nunca tuve ese, diríamos, nunca llegamos a acuerdos, ¿me entiende? Pero existe un proceso legal en su contra por esa deuda. Cuando yo estuve en la comunidad, entonces creo, la señora, mi ex esposa, tuvo que proceder, es un derecho constitucional y yo creo que nadie puede negarlo. Entonces, llegamos a acuerdo de pago. ¿Cuánto adeuda Jaime Vargas a sus hijos? Que actualmente si no exagero, unos $4,000. Sí, ¿Ha llegado usted a un acuerdo ya sí, para pagar este dinero? Hemos llegado ya a acuerdos, estoy pagando ya, llegamos a acuerdos de pago, sí, estamos pagando y creo que estábamos si no me acuerdo, unos 8,000, no sé cuánto. Pagué el 50%. ¿Y ese sí, dinero que usted adeuda es de cuántos hijos? De 3 hijos. De 3 hijos. De 3 hijos. ¿Y solamente sí. con este? ¿Y con los otros hijos? Sí, Exactamente. Otros hijos están conmigo, están viviendo conmigo, no hay problemas. Entonces... Ahora, Jaime, yo le puedo cuestionar esa parte porque muchos que nos están viendo podrían decir, es decir, que Jaime Vargas pudo organizarse y reunir dinero suficiente para comprar una avioneta que beneficie a la comunidad, pero no pudo reunir $4,000 para sus hijos. Mire, por eso yo estaba diciendo, ¿no? O sea, uno a veces, cuando habla usted, es decir, cuando usted se separa con una familia, con una pareja, ¿qué llegas? Una mujer te puede decir, bueno, aquí llegamos a acuerdo, no te voy a seguir el juicio, ¿verdad? Pero yo quiero que seas usted responsable. ¿Usted considera un error no haber seguido por su parte el proceso judicial? Yo cometí el error de no seguir el proceso judicial, ¿me entiende? Entonces, si usted no tiene trabajo, ¿de dónde puedes pagar? ¿De dónde se puede pagar? En una comunidad, es decir, en una comunidad, las que vivimos en una comunidad, pongamos, estoy diciendo a los 45 minutos, entonces uno tiene que hacer todo el esfuerzo, como digo, sí, aquí está algo lo que tengo, algo lo que se puede, para pagar en el colegio. ¿Siempre ¿no? intentó darles algo pese a que no tenía trabajo? Siempre, y eso mis hijos pueden testificar, siempre hemos ido hasta... mis hijos, hasta cuando yo llegué acá a la dirigencia, una de mis hijas estaba aquí en la ciudad de Quito viviendo conmigo, ¿no? O sea, todo tranquilo, pero yo creo que a veces cometemos, yo digo no irresponsable, a veces nos descuidamos, ¿no? Nos descuidamos. Pero un descuido con un hijo es bastante grave, Jaime. Así es, pero yo creo que padre y madre, yo creo que tenemos que ser responsables. Hay corresponsabilidad, pero el padre lleva la batuta, pienso yo. Así yo digo, ¿no? Queremos seguir conociendo a Jaime Vargas y le preguntamos ahora sobre sus estudios. Escuela, colegio, universidad. Sí, mire, yo me preparé en una comunidad, como dije, en la comunidad guaraní, ¿no? En una comunidad muy pequeñita. Ahí estudié en una escuela donde no había ni pupitres, donde no había ni pizarras, donde no había ni escuela, o sea, diríamos de techos, sino en una casita de paja, cercado con quinchas, diríamos, con chontas, ¿sí? Y los bancas eran así de tucos, de palitos, yo digo, a ese nivel. Entonces, yo me preparé ahí, y después, gracias a mi padre, me sacan de unos 10 a 11 años la ciudad de Puyo y me preparé en el colegio 12 de mayo, en Colegio Técnico Nacional. Y le corto un momento, entonces, don Jaime, sí. En este momento nuestras amigas del Mercado América nos hacen un cordial obsequio, nos brindan una empanadita de viento con un delicioso morocho. Jaime, muchas gracias. Parte de la hospitalidad y del cariño de la gente que nos recibe esta tarde, aquí. Esto hace nuestra gente, ¿no? Nuestra gente, los indígenas somos solidarios, pero si usted entras en la casa de no sé, Lazo, no sé si te podrá dar por lo menos pancito,
No lo sabemos porque no hemos ingresado, pero Aún no- aquí en el aún no, Mercado no, no, América... Antes de ingreses te va a decir limpia tus zapatos. Sí, sí. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo en la transmisión de la Nueva TV y a la gente y a nuestras caseritas del Mercado Que nos América han entregado que nos han este entregado delicioso esta morocho con empanadita de viento. delicia. Un plato tradicional de Quito. Continuamos. ¿Terminamos el colegio, Jaime? Sí, terminamos el colegio, tuve la oportunidad de terminar mis estudios, tengo bachillerato en ciencias en el tema de administración y comercio, especialización en contabilidad. ¿Fuimos a la Sí. universidad? Sí, pero no en la universidad, sino así tecnología, tengo diplomado en turismo, diplomado en liderazgo y gestión pública. No tuve reconocimientos de alto nivel en México por el liderazgo, por los derechos humanos. Entonces, este momento estoy estudiando en Instituto Azteca de México. ¿Qué estudia? Ciencias, licenciatura en Administración Pública. Se está preparando No, usted sí, para sí, el sí. tema político, don Jaime, ¿no? Sí, entonces siempre me ha gustado y yo creo que, pero yo creo que más allá de la preparación, yo digo académica, uno ha aprendido en el camino, en esta lucha, en el proceso, en la comunidad. Y yo siempre digo, la mejor universidad es la organización, el problema, y entonces cuando usted entra a resolver los problemas, sin ser abogado, puedes resolver los problemas. Jaime Vargas, ¿cuánto recibe económicamente? ¿Percibe alguna remuneración como presidente de la CONAIE? ¿Cuánto es? Mensualmente, ¿cuántos son sus ingresos? Mire, no sé qué decirlo, en la CONAIE tenemos, como dirigentes, no tenemos sueldos especialmente, pero aún tenemos un ingreso de apoyo para podernos movilizar. ¿Cuánto es? Sí, tenemos apenas de $1,000. Mensuales. $1,000 mensuales, ¿Y con $1,000? donde dice movilización del presidente de la CONAIE. Con eso usted solventa todos sus gastos. Usted con eso, $1,000 tienes que pagar gasolina, tienes que pagar los hoteles, tienes que pagar ¿Pensión alimenticia? de todo, ¿no? De todo lo que usted necesita. ¿Pero alcanza, ¿no? Alimentación. Jaime, con todos los No hijos que alcanza. usted menciona? Entonces, ¿Cómo hace mire, entonces para tener otros eso es ingresos para lo que hay que hacer poder es- educar a sus hijos? Entonces lo que hay que hacer es buscar otros apoyos, ¿no? Otros apoyos para poder movilizarse, ¿no? Si es que hay apoyos de otras organizaciones que puedan apoyar en esta movilización, pues podría haber algún remanente para poder... ¿Usted declara impuestos? Yo no pago impuestos. ¿Por Sí, qué? pero- Jaime. Pese pero- que tiene un ingreso de $1,000. Pero claro, yo creo que claro, en la CONAIE, claro. Ujú. Sí, o sea, ¿Por qué no declara facturamos, impuestos? Pagamos, y yo he pagado toda la vida, ¿no? Entonces, en la CONAIE, es decir, no es un sueldo, diríamos, sino es un Pero igual, apoyo como dirigente. Uno declara es el un impuesto ingreso. por cualquier ingreso que uno percibe. Claro, por eso digo, la CONAIE como institución paga los impuestos de la movilización de lo que hacemos, es decir, pago al chofer, pago a la secretaría, pago a al contador, pago a la conserje. Entonces, todos esos ingresos declaramos al Estado, diríamos. Bueno, y Daniel decía hace unos minutos, Jaime Vargas se está preparando, se está capacitando y nosotros queremos saber si esa preparación es para ser candidato a la presidencia de la República en el 2021, elecciones Pero no que ya se responde en acercan. este momento, Esa Jaime. respuesta al volver. Frente a frente.
en la Nueva TV. Y bueno, amigos de la Nueva TV que nos siguen en todos nuestros canales, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, les invitamos a que nos sigan y estén pendientes de nuestras transmisiones. Continuamos con el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien nos va a responder la pregunta que Johanna le hizo antes de nuestra pausa comercial. Jaime, ¿va a ser candidato presidencial en el 2021? Usted dice que se está preparando y esto apunta a que está preparándose tal vez para la presidencia. Más que prepararme, estoy preparado. Este momento, diríamos, siempre mi sueño ha sido trabajar por mi gente, luchar por mi pueblo, cambiar la historia del pueblo. Es primero identificar, conocer la realidad de nuestra gente, de nuestras, diríamos, de nuestros sectores, en lo cual yo creo que suficientemente estamos preparados para poder dirigir este hermoso país lleno de biodiversidad, lleno de riqueza, en lo cual nunca los gobiernos de turno se han preocupado en los sectores más, diríamos, vulnerables o no más que vulnerables, de menos atendidas, diríamos. ¿Eso significa que será candidato a la presidencia de la República? La CONAIE irá con candidato único. Mire, la CONAIE en este momento estamos trabajando primero para fortalecer nuestras comunidades, nuestras bases, y en segundo lugar, segundo paso que estamos dando es llegar a acuerdos con los sectores sociales, es decir, con las asociaciones de mercados, de los campesinos, de las cooperativas, de los transportistas, de los hermanos afroecuatorianos, montubios, de los pequeños, medianos, microempresas, sindicatos, estudiantes, profesionales, académicos, bueno, universidades. Y ahora nos gustaría... Entonces eso nos va a permitir tomar mejores decisiones, porque si no llegamos a esos acuerdos, pues llegar a acuerdos con los partidos políticos tiene otra visión. ¿El objetivo de estos acuerdos es convertirse en candidato a la presidencia? Yo creo que más allá de ser candidato, yo prefiero de que la gente tome mejores decisiones. ¿Esto quiere decir que ustedes, mediante las organizaciones sociales de estos acuerdos, se confirmaría si usted va o no como candidato presidencial en el 2021? Yo lo he dicho con frontalidad, yo estoy preparado y si así lo amerita, pues sueño ser presidente de la República. Entonces replanteo la pregunta. Sí. El objetivo es ese, ser candidato. Eso es el objetivo. Como quisiera que en el Ecuador tengamos un presidente, como nos dicen, emplumado, con poncho, caras pintadas, lo que sea, pero un presidente de corazón abierto, con corazón, digo, de madre, con corazón entregado al pueblo y luchar por cambiar la historia y los grandes sueños de la juventud del pueblo ecuatoriano. Yo creo que estamos por buen camino. Y en este momento vamos a dar paso, me ayudan con unas preguntas que el público que nos acompaña esta tarde aquí en el Mercado América nos ha hecho para usted, Jaime. Y la señora Verónica Guaranda, comerciante del Mercado América, nos dice: existe un rumor de un nuevo paro nacional. ¿Esto es cierto, Jaime? Mire, muchas gracias a la señora Verónica, ¿no? Doña Verónica, muchas gracias por la pregunta y por la preocupación. Si ustedes están decididos, estaríamos dispuestos, pero la CONAIE todavía no hemos decidido. Estamos convocando una reunión el día miércoles, como dirigentes analizaremos en profundidad la situación política del país. Ustedes saben de que la Asamblea ha estado aprobando leyes y eso nos preocupa. Pero yo creo que más allá de eso, gracias, yo digo, la guerra entre Estados Unidos y Irak, pues hoy acaban acaba de subir el precio del petróleo más de $100. Yo creo que el gobierno está aplaudiendo y no saben en qué gastar y también pensando cómo mismo se van a llevar esos recursos. Y esperemos que sean bien administrados. Sí, entonces por eso estoy diciendo, ya no hace falta eliminar los subsidios, sino más bien apuntar y decir al gobierno, queremos saber cómo se va a redistribuir el desarrollo o los recursos. ¿En qué casos, ¿no? de los ingresos petroleros? ¿En qué casos se darían nuevas movilizaciones? ¿Cuál sería el detonante para una nueva movilización? Mire, yo diría el efecto o el síntomas de que se convoque a las nuevas movilizaciones sería de que
se repita o el gobierno decrete otro decreto parecido al decreto 883. Hemos sido frontal en ese tema y nosotros, especialmente la CONAIE, no dice Jaime Vargas, y eso yo quiero que tengan mucho en cuenta, no dice Jaime Vargas, dice la población, dice la gente, dice en una asamblea hemos decidido y se ha decidido de que la CONAIE no va a aceptar, y los sectores sociales estamos más unidos. Este momento estamos organizados casi más de 215 organizaciones sociales a nivel del país. Entonces, esta organización, el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales de los Pueblos Indígenas, hemos decidido, en caso de que el gobierno tome otro decreto parecido al decreto 883, pues estaremos dispuestos a tomar decisiones. Pero el presidente de la República ha dicho que lo que se va a hacer es focalizarlo y que están buscando en este momento un mecanismo para focalizar los Exacto, combustibles. para que sean quienes puntal, más tienen los que sí paguen el valor correcto. Siempre exclama es que se quiere evitar el contrabando, favorecer a los que más tienen. ¿Esto es viable? ¿Usted qué opina? ¿Y lo ¿Se que debería dicen? quitar estos subsidios para quienes más yo tienen estaría de acuerdo y para evitar el contrabando? Primero, como están de manitos, yo diría que lleguen a acuerdos con la derecha, con los 270 grupos económicos. Si ellos dijeran, señores del campo, señores del campesino, señores del sector agrícola, sí, nosotros decidimos, como los ricos, como las que más tenemos, decidimos pagar de 5 a 10, 20 dólares el galón, lo aplaudiría el pueblo ecuatoriano. Pero con las mentiritas, si nos vienen a decir, vea, con 15 dolaritos de bono solidario, aquí los créditos agrícolas que hasta hoy no están dando, de lo que dejaron comprometiendo, yo creo que con eso el pueblo no va a aceptar absolutamente. Nosotros especialmente no somos ya esos indígenas como nos han tratado, sino estamos analizando técnicamente, jurídicamente también y con la experiencia que tenemos. Y sí, estamos analizando para que, mire, ¿quién hace el contrabando? ¿Quiénes son los contrabandistas? Yo hago la pregunta, ¿quiénes son? ¿Son de otros países o es el mismo Estado? ¿No? Entonces, acusa al Estado usted de contrabandista. Yo digo, entonces hay que investigar quiénes son, ¿verdad? Y que se detenga y se sancione a esas personas. El gobierno decía, la CONAIE está apoyando el contrabando, el narcotráfico. ¿Quiénes hacen el narcotráfico? Tenemos otras inquietudes. Entonces, de quienes están tenemos una inquietud ahora más acompañándonos aquí en el mercado América. Bueno, de don Jaime Valenzuela, morador de aquí del barrio América, y dice, ¿se va a lanzar a presidente? Ya nos contestó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dispuesto, sí. Respondido don Jaime, su tocayo, se va a lanzar para presidente. Jaime Vargas, actual presidente de la CONAIE, posible candidato a la presidencia en el 2021. Amigos y ahora, de Nueva TV, información importante, Jaime Vargas ha confirmado aquí en este medio de comunicación que será candidato a la presidencia de la República en el 2021. Y bueno, y el aplauso que estamos escuchando, si nos ayudan con las imágenes, es de las personas que nos acompañan en este momento aquí en el mercado América, que están de acuerdo y con esta decisión. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa con Leonidas Issa? En las redes sociales muchos hablaron que él también era un posible candidato a la presidencia. ¿Será su binomio presidencial? ¿Será binomio o será un contrincante? Yo creo que yo quisiera primero también saludar a nombre del compañero Leonidas Issa, un joven, un compañero de lucha, un compañero de proceso. Leonidas Issa es un dirigente provincial y que se ha ganado el espacio, y lo hemos dicho abiertamente y con el compañero Leonidas hemos conversado. Nosotros no vamos a permitir de que nuestros pueblos o la CONAIE se divida por nuestros intereses, sino lo que nosotros estamos buscando es consolidar al pueblo ecuatoriano. Pero a Leonidas Issa en un punto se lo relaciona con el expresidente Rafael Correa, con Alianza País. ¿Cómo ve esto usted? ¿Qué opina Leonidas Issa de esto? Nos han dicho de todo. Nos han dicho de que somos correístas, de que somos... No, yo creo que para mí el correísmo no existe aquí en el Ecuador, ¿sí? No existe. La lucha del 2019 del octubre no fue ni el correísmo, ni de Pachacutic, sino de los sectores sociales del pueblo ecuatoriano. Así es que nosotros ratificamos la lucha social, la lucha popular. Así es que el compañero Leonidas Issa... ¿Será su binomio?
yo creo que la gente tomará decisiones, pero no es posible que... ¿O será un candidato a la presidencia? Mire lo que hemos hecho. Hay un grupo que dice, es que cada líder tiene su seguidor, ¿me entiende? Así es. Hay quienes apoyan a Leonidas Issa para que sea candidato a la presidencia. También dicen que Leonidas tiene que ser presidente, candidato a la presidencia. Jaime Vargas tiene que ser candidato para la presidencia de la Asamblea como el candidato asambleísta nacional. Usted nos está dando pautas de lo que puede pasar en el 2021, diciendo, ¿no? O sea, están diciendo, ¿no? Entonces lo que nosotros ¿cuál es la realidad? Y también hay, ustedes saben de que en 6 meses o 7 meses ya viene cambio de la presidencia de la CONAIE. Sí, la presidencia. Y que también usted está en proceso electoral en la CONAIE. Otros me dicen, vamos a la reelección. No, tiene que ser Leonidas Issa. No, tiene que ser otro. Entonces, estamos diciendo, trabajemos, consensuemos, lleguemos a acuerdos y lo digo, estoy decidido. Si ustedes les preguntan al compañero Leonidas, también dirá, también estoy decidido para ser candidato. O sea, eso es el proceso. El proceso lo dirá y el tiempo lo dirá. Así es. Jaime, usted topaba hace un minuto algo importante, que la lucha de octubre fue lucha de organizaciones sociales. Un paro nacional que generó muchísimo conflicto, muchísima preocupación, que se elevó la violencia y que generó incluso muchísimos destrozos, sobre todo aquí en la ciudad de Quito. Y fallecidos. Y fallecidos, muertos. Agresiones para policías que agredieron. De bando y bando existieron desmanes, existieron excesos. Meses después, ¿cómo evalúa usted el paro y qué significó para usted el paro? Para mí, la movilización, o sea, digo, toda una lucha es el mejor camino para buscar la libertad. Sí, aquí en el Ecuador, sin la lucha nunca hemos logrado tener la libertad de expresión, la libertad de autodeterminación, derecho a la consulta previa, libre e informada, la educación intercultural bilingüe. También hoy la naturaleza tiene derecho a la vida. ¿Qué más tenemos? Derecho a la resistencia. Eso hemos ganado en las luchas sociales. En la lucha del mes de octubre, claro, la CONAIE nos convocamos, los transportistas se convocaron, otros sectores se levantaron. Yo creo que el pueblo ecuatoriano, después de estos 12 años de haber vivido en crisis, nos han tenido engañando, entonces el pueblo ecuatoriano decidió. No es posible de que nos vengan a decir, miren, nos llevamos los 70.000 millones de dólares, pero señores ecuatorianos, sepan entender o comprender, seamos parte de la solución. O sea, ¿cómo es eso? No es posible que un padre coja todos los recursos de una familia, vaya, diga, después se gasta, después dice, hijos, entiéndanme, trabajen, vayan a trabajar y recuperemos. No es posible. Entonces, lo que estamos diciendo es que haya alternativas y por eso dijimos, en este proceso de diálogo, abiertamente dijimos, no discutamos simplemente tema subsidios, debatamos la economía del país. Mucho más amplio, mucho más macro. ¿Qué está pasando con los contratos petroleros? ¿Qué está pasando con los contratos mineros? ¿Qué está pasando con las empresas públicas del Estado? Que posiblemente, no sé si ya vendieron el Banco del Pacífico, CNT, que quieren privatizar la educación, que quieren privatizar el Seguro Social. Los canales incautados. ¿Qué está pasando? Los canales incautados. Es que la Asamblea también son cómplices, los asambleístas son culpables de todo lo que está pasando. No es posible de que se apruebe una ley que prohíba la incautación de bienes de corrupción. ¿En qué tiene mucha responsabilidad asambleístas en no haber aprobado esa ley? Entonces, por eso yo siempre digo, Jaime Vargas, de asambleísta iría a defender los intereses del país, no de un gobierno, no de mi partido político, sino del país, porque yo soy asambleísta del país, no de un partido político. Ahora, entonces, Jaime, a ese nivel tenemos que trabajar. Ahora, Jaime, en el tema del paro se generó un hecho por el cual incluso usted tiene 6 procesos aperturados en su contra. Uno de ellos es el secuestro, la instigación a odio. Otro de ellos es el cortar bienes, servicios públicos del que se le acusa. No me acuerdo bien, no recuerdo bien la terminología. Pero yo estuve en la Casa de la Cultura. Estuve con usted, lo entrevisté varias veces. ¿Y qué pasó? ¿Se les fue de las manos? Mire, ¿ustedes esperaban realizar eso? ¿Una retención involuntaria de varios periodistas? ¿O fue un secuestro? A mí me han denunciado de secuestro, pero yo quiero que el que me denuncia
me demuestre de que Jaime Vargas estaba secuestrando a los 9 policías. Pero usted Porque impidió una la salida de los cosa, no sé uniformados. por qué, yo a veces yo digo, hago reír como no es mi idioma, tal vez no entienda. Palabra secuestro con palabra detenerla. Pero Jaime, Sí, hay un video porque en las también- redes sociales en las que se escucha claramente que se les iba a someter a justicia indígena a los uniformados que estaban en la Casa de la Cultura. Mire lo que pasó. Jaime, yo no puedo ir ni siquiera al baño. Mire, hay reglas que hay que cumplirlas. Nadie te puede prohibir. Y por eso yo digo, hoy yo estuve en la fiscalía revisando, nos dice aproximadamente 8, o sea, aproximadamente, Jaime Vargas estuvo, yo no llegué a las 8, llegué casi 9 de la mañana. Pero la hora, 9:30. la hora es Mire, irrelevante. pero cuando ya ante estuvieron adentro ante el la secuestro. policía, Los hechos es lo que marca esta situación. Mire, y sobre mire, todo en la Casa de la mire, Cultura, Jaime. Mire, Y por eso le reitero. yo podría ¿qué decirlo, fue lo a que ver, el pasó? gobierno mandó a secuestrar a los 10,000 personas que estuvieron ahí en la Casa de la Cultura, porque nos bombardearon. La noche pasada Yo de, lo puedo de lo que- decirlo de la eso. retención de periodistas y No. policías pasó Vea, en la los Salesiana. periodistas, mire, por eso yo digo, pasen tal cual como yo hablo. Porque a veces creo que es quitar el derecho, o creo que es violación de derecho, cuando a veces recortan, pasan lo que habla mal, solo esito pasan para hacerle quedar mal. Bueno, pero esto No, va a salir y la eso va a salir entrevista tal como completa. usted dice, don Le Jaime. Eso estoy preguntamos, diciendo. le preguntamos, Pero Jaime, por eso estoy usted, diciendo una cosa. Jaime, ¿usted secuestró a los periodistas y a los policías? Yo jamás. ¿Por qué no nos dejaban salir? Daniel estuvo ahí. Mire, ¿Por qué Daniel, no nos ¿pudiste dejaban ni salir? siquiera ir Mire, al baño? Pero por eso yo digo, yo no dejé salir a usted. Pero seguían Jaime Vargas, disposiciones. yo Yo dije, no a ver, puedo decir que prohibido, Jaime a ver, Vargas verá, yo le dije, le dijo. pero yo dijo lo eso. hago una pregunta. Yo no voy a decir, pero la gente que estaba ahí, pero a gente la de su gente, movimiento. ¿a quién? Es que no estábamos solo el movimiento indígena. Entonces, Estuvo el ¿quiénes eran? campesino, estuvimos toda la gente. ¿Quién dio la orden Usted para no que puede- los periodistas y los uniformados no pudieran dejar la Casa de la Cultura? Mire, los policías son estratégicos. Son estratégicos. Yo no soy militar, yo no soy policía, no soy de la inteligencia, pero he estudiado la ciencia estratégica de cómo manejan. Mire, eso fue trataron de incitar, mejor la policía se acercó a la Casa de la Cultura y la seguridad que estuvo tenían que detener, pero gracias a esos 9 policías, hoy tenemos identificados nombres y apellidos quién disparó al hermano al Tucumbi. Tenemos nombres y apellidos. Ya lo tienen ustedes, su investigación ya la tiene. Tenemos. Pero Vea, Jaime, ¿por mire, qué no me responde lo que le decía? ¿Quién ordenó que no nos dejen salir? No sé, pues, ¿quién les ordenaría? Pero usted estaba al frente como Pero usted autoridad. estaba liderando. Mire, yo puedo decir, ¿quién? Incluso, no sé quién- si recuerda, ¿quién Jaime. secuestró? Vea, pongamos, ¿quién mandó a quemar? A ver, ¿quién mandó? A ¿Usted quemar la recuerda? Contraloría. Ya, ¿quién mandó? No sé, pues, ¿quién quemaría? Pues. Entonces, Jaime, yo lo que Entonces, sí le pregunto es... yo podría decir, ¿y pues quién- es que quién- hay, a tal quiénes- vez... cada tal quien vez tomaba sus decisiones en vea, la Casa de la Cultura? Tal vez envió el mismo gobierno porque tienen lleno de corrupción. Vea, yo puedo decir, puedo imaginarme. Miren lo que pasó con el señor Paredes, con el periodista de Freddy Teleamazonas. Paredes. Casi Mire, lo matan. Mire. Usted seguramente vio A el ver, video yo puedo decir, y ¿quién- la quién- pedrada quién que lo recibió hizo? en la cabeza. ¿Quién lo hizo? ¿Un indígena? ¿No es alguien, no es alguien que era parte de las movilizaciones? Mire, yo lo envié, vea, él es mi amigo, tal cual como ustedes. Me dice, mi comandante, señor Vargas, muchas gracias, pero acompáñame, le digo, yo no soy tu seguridad. Yo soy aquí presidente, yo no soy tu seguridad. Salga tal cual como llegó, salga, hermano. Aquí tienes toda la libertad. Pero para Freddy salir. Paredes lo responsabiliza a usted Mire, de lo que le ocurrió. Pero quiero que me demuestre, pues. Quiero que me demuestre. Porque aquí no es solamente decirlo, sí, él es culpable, O pero sea, hay que Jaime, yo lo que quiero, Sí. y es una duda personal. Por eso, verá. Es una verá duda lo que personal. pasa. O sea, se tomaban decisiones personales No, ahí en la no, Casa de la no. Cultura. Mire, no dejar ir al mire, baño, y si mire, te dejaban ir al baño mire. era acompañado de tal o cual persona. Es que para que te den seguridad, mire lo que ¿Qué pasó. pasó con Mire, la seguridad de Freddy Paredes entonces? Mire, yo puedo decir entonces, la gente de Freddy Paredes le agredieron a mi equipo de seguridad también, porque también fueron agredidos, no solamente el Freddy. ¿Y mire, qué pasa con la persona que agredió a No sé, nuestro pues colega? es que ya detuvieron ¿Ustedes pues, la policía. lograron ubicar La o policía, identificar? y me ¿Es dijeron- alguien del y por ahí- movimiento, y tal por ahí- vez? No, me dijeron que era un funcionario público. Eso es lo que dijeron. ¿Sí? Pero ¿usted Eso dijeron. lo conoce? No lo conozco, pues no sé, el gobierno tiene que conocer. Pero en todo Si caso es hay un funcionario proceso público. judicial Claro, en su claro. contra. Hay varios procesos judiciales en su Entonces contra. yo digo siempre demuestren. Ahora, Jaime Vargas,
Nos vamos a ir con una pregunta que le va a responder después de esta pausa. ¿Qué pasa si Jaime Vargas va a la cárcel? Más adelante, amigos televidentes, que nos siguen en nuestras redes sociales aquí en la Nueva TVS. No se despeguen de la sintonía de este canal. Frente a frente. En la Nueva TV. Bueno, la interrogante que quedó pendiente es conocer si Jaime Vargas está dispuesto a ir a la cárcel. Tiene en su contra varios procesos legales y es una posibilidad muy fuerte. Mire, yo decía y vengo diciendo varias veces, el que nada debe, nada teme. Lo único que Jaime Vargas hizo es cumplir el mandato del pueblo ecuatoriano, el mandato de mi organización que está escrita en resoluciones y es un mandato popular y es por eso lo único que uno hace es obedecer no tales resoluciones, en lo cual yo creo que ir a la cárcel por defender los derechos sería una violación también, una vulneración de derechos, en lo cual yo he dicho, si tengo que ir a la cárcel estoy dispuesto. Pero que lo investiguen, por eso digo, si me acusan de terrorismo, me acusan de secuestro, me acusan de tentativa de asesinato, de por incitación a la discordia, que no sé cuánto. Yo lo digo de que si me comprueban, pues, y por eso le he dicho a la fiscal general del Estado o la fiscalía de que estamos nosotros dispuestos de colaborar con la información necesaria. No va a salir del país en todo caso, no se va a convertir en un prófugo de la justicia. Jaime Vargas no está para eso, Jaime Vargas tendrá que morir en donde nació y tengo que regresar a mi comunidad. Y ¿Usted confía en la fiscal general del Estado? Mucha gente, yo digo, el pueblo ecuatoriano tal vez no confiamos mucho en la justicia ecuatoriana, pero hemos dicho de que se va a exigir y vamos a estar pendientes, por eso tenemos nuestros equipos jurídicos para que ellos lleven su debido proceso y pues estaremos siempre pendientes y desde la cárcel, si tenemos que ir luchando, seguiremos luchando. Bueno, estamos en el Mercado América y por supuesto hay inquietudes de quienes nos acompañan aquí en este mercado tan tradicional y tan popular, donde hay productos para cocinar, para disfrutar directamente, que son muy muy deliciosos y además a precios muy muy buenos, así que los invitamos a conocer este mercado que está sumamente lindo. Tenemos varias inquietudes, vamos con la primera. Nos pregunta Mariela Sánchez, ella es venezolana y nos dice, de ser presidente de la República, como sueña usted, Jaime Vargas, ¿cómo manejaría la movilización en cuanto al éxodo venezolano o extranjeros y qué oportunidades ofrecería para los venezolanos que están aquí en el país? Mira, yo creo que es importante analizar y regular los procesos migratorios, diríamos. No tenemos que revisarlo con mucho detalle porque tal vez el Ecuador no tenga mucho que ofrecerla. Sí, porque mucha gente, muchos de nuestros ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas se han quejado diciendo que sí, el gobierno da bonos para los venezolanos, que el gobierno, también dice que los venezolanos o que los extranjeros nos quitan espacio de trabajo. Entonces yo creo que
Más allá de eso tenemos que analizarlo y definir procesos importantes de que haya oportunidades, diríamos, oportunidades. Siendo presidente, ¿quitaría ese requisito de visa obligatoria que existe actualmente? Porque usted dice que por eso Ecuador digo, no puede hay que ofrecerles revisar. mayor cosa a los venezolanos. No estoy diciendo solamente a los, sino a los hermanos migrantes, diríamos. De todas las nacionalidades que vengan. Hay que garantizar diríamos, la vida, derechos que tiene como cualquier ciudadano, ¿me entiende? Entonces yo creo que más allá de eso, también hay hermanos y hermanas venezolanas que ya viven más de 7 años o 10 años que ya sufragan, ya tienen derecho al voto. Entonces ya son ciudadanos ecuatorianos, claro que y sí, que tienen el mismo derecho. Entonces yo creo que lo único que hay que hacer es empezar a construir procesos importantes, previo un análisis importante. Por eso creo que también es importante de crear, si es posible, una organización de migrantes, ¿no? Y yo estaba en España, lamentablemente con lágrimas nos enseñaban sus problemas los hermanos ecuatorianos. Los hermanos ecuatorianos, mire, decían, nosotros aportamos para el país. Aquí en el Ecuador recibe solamente recursos de los migrantes ecuatorianos, casi 3.000 millones de dólares del Ecuador. Pero ese recurso, ¿a dónde va? ¿Al banco o a la banca privada? Entonces ellos nos proponían, y está en la propuesta de la CONAIE o en propuesta de los sectores sociales, donde dice crear un banco, ¿no?, de migrantes. ¿No? Banco de migrantes. En donde se administren, sí, estos Sí, recursos. sí. Entonces yo creo que tendríamos que buscar procesos, yo digo, lineamientos de acuerdo a las normas jurídicas, no a las leyes, para poder dar mayores garantías a los Tenemos demás. más inquietudes, nos pregunta Luis Suárez, morador de la ciudad de La Balcón del Valle, ¿qué sucedería si usted llegaría al poder como presidente del Ecuador? Promesas de campaña de Jaime Vargas, empleo, casas, lo que se escucha siempre en época electoral, Pan, techo y que empleo. después no se puedan cumplir. Yo no quisiera decir de que mi gobierno será el gobierno de todos, que la patria de todos, no. Mire, mi visión, mi forma de plantear siempre ha sido, por eso estamos trabajando nosotros, no, en esta propuesta popular. ¿Cuál sería? Mire. Puntos específicos para quienes nos ven. A ver, pongamos tema agricultura. Que los agricultores definan cuál tiene que ser el proceso de desarrollo, no que ellos tomen decisiones. A ver, yo siempre digo, a ver, usted como agricultor, ¿qué quisieras que yo haga en cuanto yo sea presidente de la República? Ah, señor Jaime Vargas, mesas de diálogo. Esto hay que hacerlo. Ah, entonces usted también es parte de mi gobierno, ¿no? Y cuando, si no funciona, usted también es parte de este proceso. Una corresponsabilidad, sí, con todos los sectores. De todos los sectores sociales. ¿Cómo generar? Tema de educación. ¿Cómo queremos que sea el sistema de educación? Tema de empleo. ¿Cómo queremos fomentar? Pero ¿cómo generar más empleo? Porque siendo usted presidente, usted tiene que dar el lineamiento para generar más empleos. Recordemos que el INEC dice que hay más de 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo. O que no ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Mire, que viven con menos de $2 diarios. Ministerio de Agricultura tiene que ser un ministerio del campo. Tiene que empezar a construir proyectos de industrialización de materia prima en las mismas comunidades, en los mismos barrios, y eso va a crear fuentes de trabajo, ¿no? Mire lo que pasa. 5 millones de fuentes de trabajo. Mire lo que pasa. Usted, para graduarse de ingeniería en ambiente, ¿qué hace usted? Estudio 4 años de años, colegio, más 5 años de la universidad. 5 años, vas a la universidad, dice que tienes que hacer tesis. ¿Qué haces? ¿Dónde haces tesis? Haces copia y pega. No. Pero yo quisiera proponerlo de que esos estudiantes hagan proyectos. Si usted quiere graduarte de ingeniería en ambiente, que usted haga un proyecto, pero que ese proyecto funcione en la comunidad. Que sean aplicables para la realidad del Ecuador. Si usted va a graduar ingeniero en turismo, que haga un proyecto de turismo comunitario en la comunidad. Entonces ahí se crea fuentes de trabajo. No es posible de que... ¿Y el financiamiento para estos proyectos? Entonces por eso está pues el Ministerio de Turismo. Tenemos que buscar... Pero no hay dinero, Jaime. Es que tenemos que buscar inversiones extranjeras. Sí, hay empresas, hay grandes corporaciones que sí pueden traer recursos para poder financiar estos grandes proyectos de nuestros ¿Usted pueblos. no le dice no al financiamiento internacional?
organismos multilaterales. Pero hay otros organismos en tema de, pongamos tema ambiental nomás. Sí, estamos hoy hablando de crisis, más allá de crisis económica, crisis ambiental. Sí, hay más de 100.000 millones de dólares en tema de conservación. Entonces, cuando hablamos de conservación, hablamos proyectos alternativos como turismo, como industrialización, diríamos, turismo comunitario, hablaríamos proyectos alternativos. Vamos con otra de las inquietudes de quienes nos acompañan aquí en el Mercado América y nos preguntan o nos dicen, señor presidente, no sabemos si ya le dicen de la República o de la CONAIE, solo dice señor presidente. Pero ya va sintiéndose candidato, cree usted, don Jaime. Ya se siente en ese papel. ¿Qué pasó con las 2 personas que fallecieron en el puente de San Roque? Queremos una explicación. ¿Y qué pasó con el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo creo que con el Fondo Monetario Internacional, como no somos aliados, no podemos hacer nada, pero nuestra lucha va en contra de todo esto. Yo creo que la derrota de haber derogado el decreto 883 no fue solamente una derrota al gobierno nacional, sino también al Fondo Monetario Internacional. Si deja ser presidente, sí. Jaime, ¿podría conversar con el Fondo Monetario Internacional con un acuerdo que beneficie al país y no a ellos? Mire, yo creo que las que tienen que poner condiciones somos nosotros, el país. El gobierno tiene que poner condiciones. No es posible de que un banco que te presta, que usted eres prestamista, ¿no es cierto? Que el banco te ponga condiciones, cómo tienes que usted invertir y que te diga, vea, cómprale a él porque son aliados. No es a ese nivel, ¿no? Préstamo a los chinos, ¿no? Te dan recursos, pero los mismos chinos vienen a construir grandes proyectos. Y se te van esos recursos. Entonces los recursos van a China mismo, o sea, ¿cómo es eso? Entonces, yo creo que tenemos que analizar. Caminemos un poco más rápido, Jaime. Sí. La respuesta en cuanto a la situación que se registró en el paro en el puente de San Roque. Un hecho lamentable, pero que hasta donde tengo entendido hay algo más atrás en esa situación. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen ustedes? Mire, tenemos informaciones importantes, estamos dando seguimiento y por eso creamos una asociación de víctimas del paro del octubre de 2019, donde estamos llevando procesos y para poder encaminar este proceso de juicio al Estado, hemos solicitado a la Corte Constitucional la desclasificación de la información, ¿sí? Hasta hoy no nos han respondido, esta semana vamos a dar seguimiento. Mire, nosotros hemos incluido a todos los hermanos, ¿sí? Por eso hemos defendido a todos, ¿no? Y a todas. Mire, creo que más de 80% ya hemos liberado a los que estaban en la cárcel. Tenemos registrado 1.300 heridos. Más de 50 hermanos que perdieron el ojo y más de 300 hermanos con heridas graves, diríamos que perdieron 2 dedos, otros tienen fracturas. Incluidos policías, sí, incluidos todos. Paramédicos. Sí. Paramédicos que fueron agredidos. Mire, claro. Por manifestantes. Entonces, yo creo que a ese nivel nosotros tenemos toda la información y esa información periodistas no tenemos que fuimos nosotros. Perseguidos con piedra y con palos para agredirnos. Por eso yo digo que ellos también tienen que demandar, pues. Jaime, ¿quién asume la responsabilidad? Sí, tienen que demandar a la CONAIE o a los manifestantes. Pero usted, que es el Estado. Líder de la CONAIE, nos puede responder. ¿Quién debe asumir la responsabilidad de aquellas personas heridas, aquellos pacientes que viajaban en las ambulancias, que fueron agredidas y que fueron impedidas su paso? Incluso tuvieron que ser trasladadas a través del helicóptero de la Policía Nacional, a través del helicóptero de los bomberos, porque no había paso terrestre y estamos hablando de la desesperación de padres de familia con niños menores de edad que necesitaban de urgencia. Llegaron al hospital de la capital y los manifestantes no le permitieron el paso. Agredían a las ambulancias y estas tenían que retroceder. ¿Quién asume esa responsabilidad, Jaime? Aquí hay un responsable con nombres y apellidos, que se llama Gobierno Nacional. Y los acuerdos multilaterales y el decreto 883. Y eso es todo lo que permitió que suceda eso. Porque hay que entender qué significa paralización, qué significa movilización, qué significa manifestación, qué significa levantamiento. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió en octubre? ¿Qué fue lo que ocurrió en octubre? Fue un levantamiento donde se paralizó totalmente el país. Y donde se desbordó la violencia también. O sea, yo creo que cuando hablamos de violencia, la violencia viene desde el gobierno. Desde el gobierno viene la violencia.
No es Yo que digo la de ciudadanía, todos los lados. yo creo que la ciudadanía... La violencia hubo de todo lado. Porque son locos. A ver, ¿qué pasaría si aquí en el mercado viene el municipio ilegalmente pone, sin consulta, pone un impuesto adicional? ¿Qué pasaría? Se levanta la gente. Ahora, yo quisiera saber qué pasó con los Entonces- medios de comunicación que fueron agredidos. Tenemos algunos que fueron incendiados. ¿Usted dio la orden? Mire, no sé qué medio fue incendiado. Teleamazonas. Nunca El fue comercio. incendiado. El comercio. Nunca intentaron fue. ingresar al comercio. Por eso hay donde dice el gobierno Vehículos- fue peor mentiroso que Jaime, tiene el los Ecuador. vehículos en el Dice, parqueadero de quemaron a Teleamazonas los fueron medios de incendiados. comunicación Teleamazonas. Si se quemó todo, ¿cómo está funcionando? Pero No, 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 se no, quemó un digo- bus. Ahí no se incendió, se incendió una buseta, creo que ya era chatarra. Creo Pero que Jaime, confundieron eso. había el riesgo, y lo dijeron los colegas periodistas de dicho medio de comunicación, el riesgo de que los manifestantes ingresaran Ingresar. y los Incluso estaban agredieran. rotos ventanales. Si la policía no hubiese intervenido, no Otros sabemos qué medios hubiese de pasado. comunicación incluso Mire, tuvieron aquí que ser también evacuados aquí por también amenazas. Hubo una causa. Ustedes dicen ¿Cuál que fue el objetivo? Ustedes dicen que han dicho toda la verdad. Mire, mientras el pueblo estaba en la lucha, Teleamazonas con sus farándulas, que todo estaba aquí, todo bonito. El país estaba de fiesta, con flores, con todo. ¿Sí? Y Ecuavisa, ¿qué estaba haciendo? ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí se creó o se montó desde el gobierno nacional a través de los medios de comunicación, yo digo masivas, ¿no? De tratar de deslegitimar todo lo que estaba pasando. O sea, al movimiento indígena, que los indígenas saquearon, que los indígenas... Pero esa era Pero, razón para Jaime, agredir ¿se al medio de acuerda usted cuántas comunicación. veces le llamé yo para entrevistarlo? Pero por eso yo digo, a ver, ¿Cuántas veces le demuéstrame llamé yo? de que fue un ¿Y indígena. cuántas veces me dio entrevista en esos días? Varias veces. 2 veces, Jaime. Eso es todo. Y le llamé durante toda la semana y usted no me daba más entrevistas. El problema Fueron es solo que- 2 veces, Jaime. El problema y yo es le que- digo cosas mire, puntuales, no tengo mire, por qué mentirle. Mire, y usted sabe. Mire, yo soy presidente, pero yo soy un presidente que me gusta responder a todos. Aquí yo tengo un dirigente de comunicación. Usted no puede llamar a Lenín directamente, vea, quiero ser presidente. ¿Quién es su dirigente de comunicación? Es Apauqui Castro. O sea, Yo lo Apauqui llamé no varias contestaba- veces. No contestaba los teléfonos. Yo, ¿por qué El que puedo? Yo lo contestaba llamé era varias usted. veces. Yo soy, por eso yo digo, Por yo eso, soy un el que presidente. contestaba era usted. Ahí tengo Entonces, que no sube. apoyar a mi ¿Quién coordinó compañero. esto? ¿Quién coordinó? Yo directo con el compañero, porque yo trabajé con este Pero ciudadano, tengo con amigo. tengo que decirlo que yo también para Univisión Nueva York como corresponsal también traté de coordinar con su director de comunicación y jamás contestó el teléfono. No nos daban- Usted eso lo es contestaba simple. directamente. Usted vea. Yo De digo a allí la veces, complicación de que mire, los periodistas al podamos tener asistente del las presidente diferentes pregunte. versiones. Espero Si es que no llega a ser cambiar. presidente de la República. ¿No Jaime, será que solamente quiera conversar con un presidente a otro presidente y a ese nivel y ya no quiera ya no contestar a nadie quiera más? conversar- ya no quiera sentarse en una mesa No, con nosotros a el En el tomar un mercado. número 8 República, y con una empanada? Mire, el presidente de la República no es un jefe, no es el máximo, no, sino es un servidor del pueblo. Es un obrero del pueblo, es un trabajador. Entonces, lo único que tiene que es responder. Jaime, Pero vamos a dar también hay paso procesos, a algo ¿no? muy importante. Sí. Y no se asusta, el rato que nos pasaron esta pequeña urna con unos papelitos, usted como Pero que se toma, asustó. Por favor, es un delicioso provecho, siga. morocho obsequiado por Aquí, las En caseritas. esta urna están varios papelitos con varias temáticas. Vamos a sacar 4. 4, ¿verdad, director? Nuestro director nos indica, son 4 temas en los cuales usted va a referirse en cómo ve o cómo proyecta al Ecuador al futuro en torno a esas temáticas. El primero dice: Policía Nacional. Policía Nacional tiene que ser un cuerpo de servicio y que dé mayor seguridad al pueblo ecuatoriano. ¿Sí? Tiene que ser amigos del pueblo ecuatoriano. ¿Sí? Para que sean amigos tiene que construirse un proceso importante de servicio a la comunidad, más allá de dar seguridad. Por eso yo siempre digo, cómo quisiéramos de que vayan a servir o vayan con regalitos en las comunidades, donde hay adultos mayores, donde hay escuelita, para que haya seguridad. Y eso es, yo creo que... Si Jaime Vargas es presidente, ¿llevaría un proceso judicial en contra de los uniformados que agredieron a los manifestantes? Jaime Vargas no está para enjuiciar a nadie, ¿sí?
Yo digo Usted de dijo que un día, yo no guardo resentimiento, me acuerdo yo no claramente de guardo una entrevista que le hice. resentimiento con nada, ¿sí? Yo quisiera que me entreviste el Freddy Paredes y darme la mano. Y quedar como amigos. Sí, y también un periodista de la Asamblea Nacional que me dice cualquier cosa. Y lo he dicho, yo no soy amigo, pero yo quisiera conversar con él. Yo no soy enemigo. En cuanto a la seguridad que va en torno a la Policía Nacional, ¿qué espera Jaime Vargas para la seguridad del Ecuador? ¿Cómo enfrentar la ola de inseguridad, de delincuencia y que se vive a nivel nacional? Sí, yo creo que hay que fortalecerla, hay que fortalecer conjuntamente la Policía Nacional o la Fuerza Pública con la ciudadanía. Que la Fuerza Pública o la Policía capaciten a las comunidades, que haya mayor presencia, ¿no?, en nuestras comunidades, porque esto estamos viviendo. Imagina que endurecimiento de penas. Claro, hay que buscar alternativas, porque caso contrario, si no ponemos mano dura en tema de justicia, yo creo que esto se nos va, porque mire, a veces detienen a un delincuente y mañana ya está libre. Sí, dicen que detuvieron por robo, pero mañana ya está libre. Entonces yo creo que hay que analizar con profundidad si hay que reformar las leyes y poner leyes más fuertes. Ni perdón ni olvido para la delincuencia. Eso hay que analizarlo y tomar mejores decisiones. Vamos a continuar con los temas con otro coyunturales, papel. por favor. A Johanna, Johanna, para que le haga Mi la siguiente turno. temática. Sí. Le veo nervioso, Jaime. Cada vez que mete la mano le veo nervioso. No, es que... Bueno, es otra que me tienen temática. que traer más acá. Ah, ya. Rafael Correa, Rafael Correa... ¿aliado? No es ningún aliado. ¿Lo Mire, conoce? Yo conocí en el año, si no me equivoco, 2000. Cuando yo fui, creo 2000, no sé si me equivoco, cuando yo fui director administrativo financiero de la Dirección Bilingüe de la Nación Achuar del Ecuador. ¿Son amigos? No, absolutamente no. ¿Qué Él ha opina? financiado, Ahí conocí yo cuando era ministro de Finanzas. ¿Qué ha opina de financiado Correa? Rafael Correa la movilización. Es prófugo de la justicia, que tiene que responder al país. ¿Financió la movilización? Rafael Correa las Absolutamente movilizaciones? nada, ni le he saludado, ni he conversado. ¿Viajaron a Bélgica para reunirse con él? Tampoco yo, ni conozco Bélgica, no, ni quisiera conocerlo. ¿Qué opina que Rafael Correa tiene ahora ya un llamamiento a juicio por el caso Sobornos? Creo que tiene que responder al país, ¿sí? Más allá de que haya sido expresidente, tiene que responder a la justicia ecuatoriana, responder de todo lo que haya actuado y de su responsabilidad. ¿Considera que es corrupto? Así se ha manifestado. ¿Usted qué considera? Es un gobierno que ha defraudado al pueblo ecuatoriano. Usted le persiguió, él le persiguió incluso a usted por el tema minero. Sí, yo fui perseguido, creo que más allá de ser dirigente, tuve que dejar mi comunidad. Mire, llegar a tener más de 8 juicios en tiempo del correísmo, fue terrible. En donde incluso Sí. murieron dirigentes por todas estas Claro, persecuciones. hermano Bosco Bizum, Freddy Taish, Tendetza y otros hermanos. O sea, era terrible. Usted no podías ni protestar, no podías ni decir nada. Entonces, ¿Y ahora sí pero se puede? yo fui ¿Con presidente Lenin Moreno? yo fui Con presidente Lenin de la ya nación. pudo protestar, armó paro. Siempre estuve en el paro. Del 2015, estuve en 2010, estuve en 2008. En todo el proceso he estado yo. Vamos a avanzar, Jaime, por favor, movamos un poquito para que los temas no se vayan quedando en la parte de abajo y continuamos con el tercer tema. Le siguen, vean sus amigos, Lenin Moreno. Lenin Moreno, ¿qué le diría? Que no tiene una buena planificación, que no tiene corazón de construir un verdadero Estado plurinacional, donde haya respeto a los derechos humanos, donde haya garantías, donde haya esa verdadera unidad del pueblo ecuatoriano. ¿Siente que lo derrotó cuando revocó el decreto? El pueblo lo derrotó al gobierno, no Jaime Vargas. ¿Qué opina de Lenin Moreno de aquí al 2021? ¿Terminará su mandato? Creo que sí va a terminar, pero será un personaje que políticamente ya no
representará especialmente en ningún espacio en el país. ¿Cree que no tendrá los votos para ser candidato a la presidencia y competir contra usted? Como cualquier persona puede tener su voto, ¿sí? Pero yo no veo de que sea nuevamente candidato. Continuemos, Jaime. El turno es para Johanna Cañizares. Por favor, disfrute de este morocho, Sí, que está gracias. sumamente delicioso. Bueno, un Pero tema que ya ya hemos tratado durante toda la entrevista, la protesta social, y lo que ya nos ha dicho, que hay una posibilidad muy fuerte de que vuelvan a ocurrir en torno al tema de focalización de subsidios. Vamos con otro tema, por favor, para seguir avanzando. Gracias. La política ya nos ha dicho que quiere ser presidente de la República. ¿Es un sueño? Así es, una política para servir al pueblo. ¿No defraudarlo o sí defraudarlo? Y no defraudar a mi pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasa si Jaime Vargas fracasa en su intento? Tendrá que someter al proceso, ¿no? Justicia indígena, justicia ordinaria, y eso es lo que yo siempre lo he dicho. ¿Ve como ¿Usted un se oponente? sentiría defraudado a sí mismo más que a sus comunidades si fracasa en este intento de llegar a ser presidente? Y es por eso es que yo digo de que el plan de gobierno tiene que construir el pueblo. Y por eso siempre he hablado de mandar obedeciendo. El gobierno es el que sirve al pueblo y el que decide tiene que ser el pueblo, y el gobierno tiene que ejecutar esas decisiones, esos proyectos de su gente. ¿Cree que es un oponente fuerte Jaime Nebot? Jaime Nebot, creo que sí, con la unidad que tienen entre gobierno y ahora con gobierno y la derecha, yo creo que sí puede tener una fuerza, no políticamente, en el Ecuador. Esa sería su principal contendor para el 2021, así lo evalúa usted. Sí, puede ser. Vamos con el último papel, Jaime, porque se nos repitió el tema de la política, entonces con ese cerramos. Ya, ok. Aquí está, señor. Disfrute por favor de la empanada también mientras Algo que también hacemos la conversábamos, entrevista. pero que no lo puntualizamos y que es muy importante, de llegar a ser presidente de la República. ¿Qué opina usted del empleo? ¿Cómo generar 5 millones de fuentes de trabajo para solventar la crisis de empleo en nuestro país? Por eso yo digo de que tenemos que unir fuerza entre los sectores sociales, empresariales, pequeños, medianos, microempresas, emprendedores, comerciantes, todos, para poder pensar y generar proyectos importantes, y yo creo que ahí podríamos crear fuentes de trabajo. Pero ¿cómo? Específicamente, sí. Estas alianzas, ¿cómo nos beneficiarían y cómo generarían 5 millones de empleo? Industrialización de sectores sociales, es decir, pongamos un ejemplo nada más. Si una persona cultiva más de 10 hectáreas de cacao, no es posible de que simplemente venda producto, o sea, diríamos, materia prima, sino ¿por qué no pensamos industrializar ahí misma, ¿no? Entonces, es decir, vaya en la provincia de Napo, Runa Guayusa. No, Guayusa se está industrializando en la comunidad, en cambio es el que produce, el que recoge, el que siembra, o sea, ahí creas fuente de trabajo. Entonces yo creo que a ese nivel tenemos, por eso yo digo de que esa propuesta tiene que nacerse desde estos sectores para poder decir cuál tiene que ser el camino, no simplemente pensar de que el gobierno tiene que crear fuente de trabajo, sino de que desde la ciudadanía, desde nuestros espacios, tenemos que crear fuentes de trabajo. Si ¿Qué opina Jaime usted de las Vargas, reformas laborales con los nuevos tipos de contratación? ¿Pueden ser viables? Yo creo que lo único que nosotros hemos hecho es que se respeten los derechos laborales y que hayan garantías necesarias. Sí, y yo creo que los derechos laborales es inviolable. O sea, si Jaime no Vargas podemos ir en llega a contra de los derechos ser, laborales. si Jaime Vargas llega a ser presidente de la República, ¿el Ecuador seguiría con la dolarización? Claro, tenemos que ir construyendo, y yo creo que, como dije, tenemos que construir este gran proyecto, ¿no?, de cambio profundo desde abajo. Entonces yo creo que estamos construyendo esa propuesta en este momento, para que no salga desde quién quiere ser el gobierno. Porque a veces en el Ecuador aplaudimos cuando dice, cuando yo sea presidente, seré presidente de los pobres, pan, techo, empleo, gobierno de todos, la patria es de todos. Entonces,
el bono solidario, o sea, eso también yo creo que tenemos que empezar a cambiar, y por eso yo digo de que el plan de gobierno, y repito, plan de gobierno tenemos que construir desde abajo, desde todos los sectores sociales. Jaime, su último mensaje para el país, luego de esta entrevista, ¿cómo se ha sentido? Primero, un mensaje para el país es a la unidad. Primero a la unidad y también desearle un feliz año 2020. Esperamos, hemos hecho y hemos estado revisando las encuestas, ¿no? Últimamente donde se ha manifestado, donde dicen que quisieran que se repita nuevas movilizaciones como pasó diríamos, mes de octubre. Hay mucha gente que no acepta, entonces, pero eso tiene que generar el gobierno nacional, y por eso yo digo, todo depende cómo actúe el gobierno nacional. Finalmente, pero nosotros seguiremos construyendo nuestros procesos desde nuestras organizaciones. ¿qué piensa del presidente Nicolás Maduro? Mire, no sé qué decirlo. Yo creo que él tiene que trabajar en generar procesos importantes de cambio, respeto a los derechos humanos en su territorio. Tiene que trabajar por el país, tiene que trabajar por su pueblo. Y yo creo que cada país, cada estado, cada gobierno son corresponsables, son responsables de trabajar por su gente. Y yo creo que toda la región, América Latina, tenemos que también unir fuerzas para poder construir un proceso importante de cambio desde nuestros espacios. Una respuesta corta. ¿Qué piensa el presidente Donald Trump? Yo digo un terrorista porque invade territorios que no le corresponde. Yo creo que eso sí es violar los derechos humanos. Johanna, amigos que nos acompañan en la Nueva TV, este ha sido un espacio de entrevistas, un frente a frente con Johanna Cañizares y Daniel Borja, con el presidente de la CONAIE, y aquí nos ha confirmado y nos ha dicho que también podría ser el futuro candidato de la CONAIE para la presidencia de la República en el 2021. Saquen sus propias conclusiones, nosotros nos despedimos y les esperamos en una nueva entrega. Muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado y gracias también a Jaime Vargas por habernos dado ese tiempo en su agenda tan ocupada como nos ha dicho, y esperemos que cuando sea candidato a la presidencia esté nuevamente con nosotros en este espacio para contarnos ya puntualmente esas propuestas de campaña. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias. Frente a frente en la Nueva TV.